bendiga, iglesia. Para mí es un honor poder servir a mi hermano Miguel, su esposa, y servirlos a ustedes. Para mí es un placer y un honor estar aquí junto a ustedes. De parte de la Iglesia Morada de Dios, les queremos dar un saludo. También quiero darle un saludo de parte de mi esposa, Norma, que no está con nosotros en el día de hoy porque está en Child Care Duty en nuestra iglesia en el día de hoy y no se pudo zafar de esa hoy. So, no pudo estar con nosotros, pero quería estar con nosotros, junto a ustedes en esta tarde. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor. Y busquemos en nuestras Biblias a Marcos, capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 22. Y uno de los retos que tiene un predicador o un pastor de una iglesia cuando le invitan a predicar en otro lugar, en otra iglesia, es que cómo mejor servir a esa iglesia. ¿Qué hablar? Muchas veces como yo como pastor de mi iglesia, pues cuando estudio la palabra y preparo el mensaje del domingo, lo hago primero que el Señor me hable a mi vida, pero también tengo a mis ovejas en mente. Tengo mi corazón y mis ovejas en mente. En oración esta semana, pues, sentí que el Señor puso en mi corazón que de la mejor manera que les podía servir a ustedes y a nuestros pastores es continuando con el estudio de Marcos. Y en el día de hoy vamos a continuar con ese estudio del libro de Marcos, Marcos 8:22. Vamos a cubrir de 8:22 hasta el 9:1. Y esta sección que vamos a ver en el día de hoy entra en un punto importante y bien crítico para los discípulos de Jesús. Y debemos tener cuidado de no leer esta sección a prisa, porque si la leemos a prisa no nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene en relación con el desarrollo del ministerio de Jesús. Jesús, a través de una serie de preguntas que yo sé que ustedes lo estudiaron el domingo pasado, a través de una serie de preguntas nos deja ver que sus discípulos estaban ciegos espiritualmente y tenían sus corazones endurecidos. En el 8, 17 y 18 dice, aún no comprenden ni entienden, tienen el corazón endurecido, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, no recuerdan. El versículo 21 también nos dice, aún no entienden. Podemos ver que los discípulos, después de tener tanta enseñanza y ser testigos de muchos milagros, que de hecho acaban de presenciar el feeding of the 4,000, ¿cómo se dice en español? La alimentación de los 4,000. Todavía no habían comprendido quién era Jesús y cuál era su misión aquí en la tierra. Versículo 21, aún no entienden. ¿Cuándo será que los discípulos entenderán? Y como dije, esta sección entra en un punto importante para los discípulos, porque aquí, al final de este capítulo 8, veremos cómo Jesús confronta a sus discípulos de una forma directa y de una forma clara. La idea central del mensaje, y lo hace de una forma directa y clara, y lo hace y les hace saber a ellos que un verdadero discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Ayúdame a orar. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí. Hoy domingo, Señor, el día más importante de la semana para glorificarte, Señor. Honrar tu nombre. Señor, y nos enfrentamos a tu palabra en esta mañana
Sabemos, Señor, que ella es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Señor, y cuando entra, hace cambio. Hay una transformación en nuestras vidas, así de poderosa es. Y a esa palabra es la que nos enfrentamos hoy. Yo te pido, Señor, que eso haga en nuestros corazones en el día de hoy, que eso haga en nuestras mentes, que haga un cambio, una transformación. Y que podamos vivir vidas que te glorifiquen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 22, que de hecho vamos a estar leyendo la sección poco a poco mientras la estudiamos. El versículo 22 dice, llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. De la región de Dalmanuta, Jesús y sus discípulos se embarcaron en el mar de Galilea y dice que llegaron a Betsaida. Betsaida era una ciudad pesquera en la orilla norte del mar de Galilea. Estando allí, le trajeron un ciego. No nos dice quiénes eran estas personas, pero sabemos que conocían del poder de Jesús. Le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Y sabemos que era para que fuera sano. Pero miren lo que hace Jesús, versículos 23 al 26. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Qué interesante, ¿verdad? Qué extraño, ¿verdad? De todas las historias de sanidad de Jesús, esta es una de las más extrañas. Y es la primera y la única que Jesús sana a alguien en dos etapas, en dos pasos. Dice que Jesús le escupió sus ojos y le puso las manos sobre él, pero todavía no veía claramente. Y no fue hasta que le puso las manos sobre él por segunda vez que fue sanado por completo. Todos sabemos que una sola palabra de la boca de Jesús o un toque es suficiente para que este hombre fuera sano. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué decidió escupir en sus ojos y ponerle las manos dos veces? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y tampoco nos da una explicación. Por eso dije que es algo extraño. Podríamos sentarnos y ponernos a analizar el texto y ponernos a especular muchas cosas de este evento. Podríamos llegar a diferentes conclusiones y eso es lo que están haciendo los comentaristas hoy día. Llegan a muchas conclusiones. Pero en última instancia, en su naturaleza divina, Jesús podía usar el método que él quisiera. Él podía hacer lo que él quisiera. Muchos dicen que al escupir en sus ojos era el avance de la medicina. Podemos especular muchas cosas, pero la realidad es que no entendemos por qué lo hizo así. Entonces, ¿por qué este evento está aquí? ¿Qué podemos decir de este evento? Entonces podemos leer el contexto antes y después de este evento. De acuerdo al contexto antes y después, de acuerdo a las preguntas de Jesús a sus discípulos antes y después de este evento, esta sanidad representó la ceguera espiritual de los discípulos y el proceso de sanidad que tenía que ocurrir para que sus ojos y sus corazones fueran abiertos. Esta sanidad gradual en dos pasos ilustra la condición de sus discípulos, que estaban comenzando a percibir la verdadera
identidad de Jesús. Y es algo que veremos en el versículo 29. Entonces Jesús le da la vista al ciego en Betsaida. Y Él ahora les va a traer vista espiritual a sus discípulos. Jesús le va a revelar quién es Él y cuál era su propósito aquí en la tierra. Versículo 27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Ahora nos dice que Jesús se movió de la ciudad de Betsaida a las aldeas de Cesarea de Filipo. Aprendí que Cesarea de Filipo estaba localizada al pie de una montaña. Era un lugar fértil donde habían mucha variedad de árboles, mucha variedad de vegetación. Era un lugar también de muchos ídolos, donde se adoraba al dios Pan, P-A-N, el pan que comemos con mantequilla. Al dios Pan, era el dios de la naturaleza. También era aquí donde se le rendía culto al rey César, en un templo donde él mismo construyó. En el camino, posiblemente en un lugar privado, retirado de las multitudes, Jesús tomó un momento para confrontar a sus discípulos. Y le hace dos preguntas. Después de las preguntas que ya le había hecho. Versículo 27. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Las preguntas son una herramienta bien poderosa, en especial cuando vienen de Jesús. Las preguntas bien hechas estimulan el pensamiento, provocan una profunda reflexión y nos ayudan a tomar decisiones. Aunque esta es una pregunta bien simple, era bien estratégica por parte de Jesús. Jesús necesitaba saber lo que la gente pensaba de él. Claro que no. Jesús sabía lo que la gente decía de él. Y creo que a eso él no le llamaba la atención, no le importaba. Jesús hizo esta pregunta porque él quiso usar la opinión de otros acerca de él para hacer que sus discípulos pensaran y llegaran a su propia conclusión de quién era él. Versículo 28 dice, le respondieron unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Juan el Bautista era un profeta. Elías, otro profeta. Y también decían que era alguno de esos profetas que habían por ahí. Noten que la gente pensaba que Jesús era otro profeta más. Según la gente, Jesús era uno de los que anunciaban la venida del Mesías. La gente no llegó a comprender de que Jesús mismo era el Mesías que tanto ellos esperaban, el Mesías prometido. Si nos hacemos la misma pregunta hoy, ¿qué tú crees que diría la gente? ¿Qué tú crees que diría la gente? Bueno, en un estudio conducido en septiembre del 2014 por el grupo de investigación Barna, concluyó que casi el 50% de los americanos creen que Jesús no era el Hijo de Dios. ¿Qué contestaron? Muchos contestaron que era un ángel. Unos dijeron que era un personaje religioso o un personaje espiritual. Un personaje histórico, que era un hombre bueno, que era un profeta o un maestro, o era un buen ejemplo a seguir. Y aunque muchas de estas respuestas están correctas, ellas deshonran y niegan lo que Jesús realmente es. Hermanos, estas respuestas son de personas que ven y tienen a Jesús a una distancia. A una distancia. Son respuestas de personas que acomodan a Jesús a su conveniencia y a su beneficio. Jesús entonces le hace la misma pregunta a sus discípulos. Versículo 29. Él le preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
vemos otra pregunta bien simple, pero llena de unas implicaciones eternas. Hermanos, esta es una de las preguntas más importantes que se le puede hacer a todo ser humano. ¿Por qué? Porque de ella depende cómo vivimos nuestra vida hoy y dónde pasaremos nuestra eternidad. Dime quién es Jesús para ti, te digo cómo tú vives, cómo vives tu vida y dónde vas a pasar la eternidad. Para Jesús, esta fue la respuesta que más le interesó. No era lo que pensaban las otras personas, era lo que pensaban sus discípulos. Ustedes han estado conmigo. Ustedes me han seguido, ustedes me han escuchado hablar y enseñar, me han visto sanar, me han visto sacar a los espíritus inmundos, me han visto controlar la naturaleza, me han visto reprender a los líderes religiosos, me han tenido cerca. Es tiempo de decidir quién dicen ustedes que soy yo. La pregunta más importante y significativa que se le puede hacer a otra persona. Porque la contestación incorrecta significa ¿qué? Infierno. La contestación correcta significa cielo. Y posiblemente hoy es tu día para contestar esa pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y posiblemente escuchas al Espíritu de Dios hablándote y te pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Tú has escuchado de Él, tú has leído de Él, has aprendido quién es Él. ¿Quién es Jesús para ti? Sean honestos. ¿Tu contestación dice que Jesús está distante en tu vida? ¿Acomodas a Jesús a tu conveniencia o beneficio? Pregunta bien importante. Versículo 29, continuamos. Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Tú eres el Cristo. Pedro confiesa que Jesús era mucho más que Juan el Bautista, mucho más que Elías y mucho más que un profeta más. Que quede claro que Cristo no es el apellido de Jesús. Como piensa mucha gente, Cristo es un título que significa el ungido. En el idioma hebreo significa Mesías. Jesús es el Mesías, el ungido que fue prometido. Ser ungido significa ser separado para un trabajo o una responsabilidad especial. Por ejemplo, reyes, sacerdotes, profetas eran ungidos con aceite y eran separados para un trabajo especial. El pueblo de Israel, los judíos, esperaban al Mesías prometido por Dios. Miren lo que dice 2 de Samuel 7, 12 y 13. Vamos al Antiguo Testamento. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Estos versos hablan de un rey que saldría del linaje de David y que iba a reinar por siempre. Miren lo que dice el Salmo 2:9, hablando de ese mismo rey. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este salmo habla de que este rey iba a quebrantar con vara de hierro y a desmenuzar como vasija de barro a los reyes y príncipes que se levanten en contra de Jehová. Por eso la mayoría de los judíos esperaban que el Cristo, el Mesías, el ungido prometido, fuera un guerrero, fuera un rey de gran poder, fuera un líder militar.
Esperaban que el Cristo pudiera sacar al gobierno de Roma del poder, la cual controlaba y oprimía al pueblo de Dios. Pero la contestación de Pedro dice lo contrario. Pedro reconoció que Jesús era el Cristo prometido por Dios. Y es interesante ver que la sección paralela de Mateo, Pedro también reconoció que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Mateo 16 dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, revelado por el Espíritu Santo, afirmó lo que realmente era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el versículo 30 dice, y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Esta confesión de que Jesús es el Cristo, como vemos la contestación de Pedro, fue una confesión bien peligrosa. Porque si el rumor se riega de que Jesús es el ungido, el rey que viene a quitar al gobierno de Roma del poder, ¿qué pasa? El gobierno se podría vengar y quitarle la vida a Jesús y a sus discípulos. Pero Jesús no quería que nadie lo supiese porque su obra aún todavía no había terminado. Su obra no había terminado. Los planes de Dios todavía no se habían cumplido. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El Cristo. Ahora no se lo digan a nadie. Yo se los voy a enseñar pronto. Jesús ahora comienza a decirles a sus discípulos todo lo que tenía que ocurrir para que se cumpliera el plan de Dios. Les comenzó a enseñar lo que significaba ser el Mesías escogido. Miren lo que dice los versículos 31 y 32. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Me imagino las caras de sorpresa de los discípulos al escuchar estas palabras. Los discípulos no se esperaban estas palabras de sufrimiento y muerte de parte del Mesías. Noten que el versículo 31 comienza diciendo, comenzó a enseñarles. Y el versículo 32 termina diciendo, dice que les hablaba claramente. Esto nos deja ver que Jesús no estaba hablando por parábolas. Jesús quería que sus discípulos entendieran claramente el propósito por el cual el Mesías fue escogido y enviado por Dios. Vino a padecer, vino a ser desechado y vino a morir. Noten también que Jesús se describió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre en varias ocasiones y esta frase nos deja ver su naturaleza humana. Él era el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. 2 naturalezas, divina y humana. Miren lo que dice Daniel 7, 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, refiriéndose a Jesús, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús, al decirle a sus discípulos que él era el Hijo del Hombre, les dijo a sus discípulos que él tenía el dominio eterno y que su reino nunca sería destruido. Pero, como Hijo de Hombre, tenía que padecer. Tenía que ser desechado, tenía que morir y resucitar al tercer día. ¿Para qué?
para que todos los pueblos y todas las naciones y todas lenguas les sirvan. Por eso era hijo del hombre. Los judíos buscaban el Mesías, pero no se esperaban que el Mesías sufriera ni muriera. Pero ¿qué dijo Jesús en el versículo 31? Que el Hijo del Hombre debía padecer. O sea que era necesario que eso ocurriera. El versículo 32. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pedro, judío al fin, esperaba un Mesías, pero esperaba un rey guerrero, fuerte, que libertara a Israel de sus enemigos y los libertara de la opresión del gobierno. No un Mesías que iba a sufrir y que iba a morir. ¿Qué hizo Pedro? Reprendió a Jesús. Reprendió a Jesús. Eso mismo, qué bravo. Qué bravo. Pedro respondió a Jesús porque no estuvo de acuerdo con lo que Jesús estaba enseñando. Pero sin saberlo, Pedro se estaba oponiendo al plan y los propósitos de Dios. Pedro no entendía por qué Jesús tenía que sufrir y tenía que morir. Entonces Jesús, al ver a que Pedro trató de parar que él sufriera y fuera a la cruz, lo ve como una tentación de Satanás. Versículo 33. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. El Hijo del Hombre tenía que sufrir. Su muerte no era opcional, no fue opcional. Con eso tenemos que saber que la muerte de Jesús no fue un accidente, no fue una tragedia, fue el propósito por el cual Él vino al mundo. Fue el plan de Dios y no de los hombres. Era necesario que Él sufriera y muriera. Versículos 34 al 38. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Versículo 1. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Noten que Jesús ahora no solo le estaba hablando a los discípulos, sino que vemos que llamó a la multitud para que también escuchara este mensaje importante. Y tú y yo estamos incluidos ahí. Tú y yo estamos incluidos ahí. Jesús le dijo a la multitud y le dijo a sus discípulos que Él iba a ser desechado, de que Él iba a sufrir e iba a morir. En otras palabras, de ahora en adelante, el camino no va a ser fácil. Y como iba a morir, como hijo de hombre, iba a llegar un día donde Jesús no iba a estar más con ellos. Pero iban a seguir siendo discípulos. Y es por eso que les dice: niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Qué significa para nosotros eso hoy día?
Significa que Jesús fue desechado por ti y por mí. Significa que Jesús sufrió por ti y por mí. Y significa que Jesús murió por ti y por mí. Y eso significa que al ser sus discípulos, tú y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que seguirle. Jesús aquí claramente nos deja ver qué es ser un verdadero discípulo. Y ser discípulo de Jesús requiere 3 cosas esenciales. Ya las dijimos. Ser discípulo de Jesús, primero, significa negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? No es negar otra cosa o negarse a algo. Negarse a sí mismo es conocer y buscar la voluntad de Dios para mi vida. Ya no yo, sino Él. El camino delante es incierto y difícil. Y caminar buscando nuestra propia voluntad significa miedo, significa ansiedad y autodestrucción. Negarse a sí mismo es valorar a Jesús más que mis emociones, más que mis deseos, más que mis placeres y mis ambiciones. Negarse a sí mismo. Segundo, tomar su cruz. Tomar nuestra cruz, no es la cruz de Cristo. La cruz que se nos asigna a cada uno de nosotros para que la soportemos. Nuestro deber es someternos a la voluntad de Dios, así como Cristo lo hizo. Aunque la carga sea pesada, aunque el camino sea largo y su fin sea la muerte. Tomar nuestra cruz significa que debemos soportar cualquier persecución. Significa que debemos soportar cualquier aflicción que venga a nuestras vidas por nuestro amor a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tercero, tenemos que seguirle. Seguir a Cristo es vivir por fe, caminar en amor y hacer el bien, siguiendo el ejemplo de Jesús. Vivir nuestras vidas de una manera que otros digan, tú eres un verdadero discípulo de Jesús. Tu vida glorifica a Dios. Y es importante notar que Jesús no solo fue desechado, no solo sufrió y no solo murió, sino que resucitó después de 3 días. Para darle validez a su sacrificio, a su muerte. Un sacrificio que fue todo suficiente, iglesia, para salvarnos a ti y a mí. Haciendo posible que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos. Tomemos nuestra cruz y le sigamos. Jesús el Mesías, el ungido que vino a salvar a su pueblo. Él no fue otro profeta. Él es el único Hijo de Dios, el único capaz de satisfacer el juicio divino en contra del pecado. Victorioso, que resucitó al 3er día. El único que pudo lograr nuestra redención. El que actualmente reina y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros con poder y autoridad. Y el que un día va a regresar por segunda vez para completar los propósitos de Dios. Él es el Mesías que vino a salvar a aquellos que pongan su confianza en Él. Toda persona, iglesia, toda persona tiene que contestar la pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Toda persona tiene que llegar a una conclusión de quién es Jesús. Y Jesús mismo nos dice en Juan 8:24, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Iglesia Cross Point Español.
¿Crosspoint español o en español? Crosspoint español. Tenemos que resistir las opiniones populares de Jesús y declarar quién realmente es Él. Él es el Mesías, el enviado a salvar a los pecadores. Y yo creo que el reto de hoy es que reflexionemos, que decidamos y que nos comprometamos. Reflexionar en la obra de Jesús, reflexionar en el Evangelio. ¿Saben lo que es el Evangelio? De que Cristo vino a morir por ti y por mí. Tenemos que decidir quién es Jesús en nuestras vidas. Y comprometernos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle. Yo sé que, porque es así en mi vida, nos levantamos cada mañana, tenemos una agenda, tenemos una lista grande de cosas que hacer, tenemos metas, tenemos deseos personales. Pero es posible tener a Cristo distante. Es posible que Él no sea nuestra prioridad. Y es posible acomodarlo a nuestra conveniencia y beneficio. Pero si creemos que Él es el verdadero Mesías, nuestras vidas van a ser diferentes. Vamos a vivir para Él. En cada momento de nuestras vidas vamos a depender de Él. Mis prioridades van a reflejar ¿a quién? A Jesús. Entonces habrá seguridad, habrá esperanza, habrá gozo y una alabanza constante en nuestras bocas. Oremos. Y me uno a la oración de Pablo en Efesios 1:18 y le pido a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza de aquel que nos llamó, las riquezas de la gloria de su herencia y la grandeza de su poder. Seamos verdaderos discípulos. Dios les bendiga.